Buenas tardes. El presente caso clínico se titula Aneurisma aórtico abdominal. ¿Qué debemos saber como médicos generales? El aneurisma es una dilatación permanente e irreversible arterial, que incluye sus tres capas y cuyo diámetro es 1,5 veces el normal del vaso. Aquellos que se forman en la aorta abdominal distal a las arterias renales son llamados aneurismas aórticos abdominales. Estudios de cribado reciente lo identifican en el 1 a 2% de todos los hombres de 65 años y en el 0,5% de las mujeres de 70. Su patogenia está dada por la necrosis quística de la capa media arterial, secundaria a alteraciones del colágeno y o a cambios inflamatorios consecuencia de la exposición prolongada a factores de riesgo cardiovascular. Se pueden presentar en su mayoría de forma sintomática. En otros casos se presentarán como dolor abdominal, masa abdominal pulsátil o como complicaciones embólicas a distancia en su forma de isquemia aguda. Por otro lado, en su forma más severa, se presentará roto, es decir, con dolor abdominal de inicio brusco e hipotensión. El caso clínico se trata de un hombre de 71 años, hipertenso y diabético, con el diagnóstico de un aneurisma aórtico abdominal mediante ecografía en extrasistema de forma reciente, el cual no tenía indicación quirúrgica. Este paciente consultó en el servicio de urgencia por un cuadro de dolor abdominal de inicio súbito, asociado a cefalea y disnea de reposo. Allí se objetivó una urgencia hipertensiva. Su presión sistólica era de 208 milímetros de mercurio y su presión diastólica de 105 milímetros de mercurio. Su frecuencia cardíaca era normal y no tenía requerimientos adicionales de oxígeno. A partir de este caso, nace la siguiente pregunta. En pacientes con diagnóstico de aneurisma aórtico abdominal, ¿qué criterios definen la necesidad de intervención quirúrgica mediata o inmediata comparado con la observación? Continuando con el caso clínico, el paciente se hospitalizó para estudio y manejo de sus cifras tensionales. Se inició antihipertensivo endovenoso y se solicitó una angiografía por tomografía computarizada que informó un aneurisma aórtico abdominal fusiforme con diámetro transverso de 44 milímetros no complicado, es decir, no roto. El paciente fue evaluado por el equipo de cirugía vascular del Hospital San José, quienes decidieron control con una nueva angiografía por tomografía computarizada en 6 meses. Esto dado las características del aneurisma. El paciente evolucionó hacia la normalización de sus cifras tensionales. El presente caso es de interés clínico, pues nos enfrenta a una serie de decisiones y asociaciones cuando este paciente se presenta en el servicio de urgencia en el que se desempeñan la mayoría de médicos generales. La primera es la asociación causal a establecer entre las enfermedades crónicas y el aneurisma aórtico abdominal. Tal como mencionamos, en su patogenia influye la exposición continua a factores de riesgo cardiovascular y este paciente era hipertenso y diabético. La segunda es la búsqueda de complicaciones. Tal como vimos, una de las formas más catastróficas es la rotura del aneurisma, que se presenta con dolor abdominal de inicio brusco, tal como tenía este paciente, e hipotensión, lo que no tenía. Y finalmente, la decisión de intervención quirúrgica en consideración del tamaño o la presencia de complicaciones. Referente a esto último, un aneurisma aórtico abdominal roto es una emergencia quirúrgica inmediata. Y aquellos pacientes con aneurismas fusiformes de más de 5,5 centímetros en hombres y más de 5 centímetros en mujeres son candidatos a reparación electiva, mientras que aquellos con diámetros menores deben ser seguidos variando en el tiempo según su tamaño y el sexo del paciente. Tal como vemos en este diagrama, aquellos aneurismas entre 2,5 y 3 centímetros, indistintamente el paciente sea hombre o mujer, se siguen cada 5 años. Aquellos entre 3 y 4 centímetros se siguen cada 2 a 3 años. Aquellos entre 4 y 4,5 centímetros se siguen entre 6 y 12 meses.
y aquellos entre 4,5 y 5 centímetros, en mujeres se siguen cada 3 meses y en hombre cada 6. Tal como dijimos, aquellos mayores a 5 en mujeres requerirán de cirugía. Por el contrario, aquellos entre 5 y 5,5 centímetros en hombres se siguen cada 3 a 6 meses. Como hemos podido ver, pudimos responder la pregunta clínica planteada en este caso, es decir, aquellos criterios de necesidad de intervención quirúrgica inmediata o mediata en pacientes. Además, pudimos enfrentarnos a una serie de asociaciones y decisiones, ya que estos pacientes se presentarán en los servicios de urgencias en los que trabajaremos. Muchas gracias.